Bienvenidos una vez más a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia Católica con la Fundación ACN. Acá conocemos historias sorprendentes de los hombres y mujeres valerosos, nuestros héroes silenciosos de la Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Atendamos. 4 años, 8 meses, ¿estuvo con mucha itinerancia o estuvo en algunos lugares temporadas? Usted podía tener conciencia del tiempo, podía saber, después me imagino de algunas semanas, podía tener ya conciencia de cuánto tiempo había pasado. ¿Cómo lograba un poco situarse? Pero en primer lugar, ¿era algo itinerante o estable? Y luego, ¿cómo usted podía tener conciencia del paso del tiempo? Bueno, pues sí era itinerante, ¿no? Porque no era estable, ¿no? Yo creo que dependía mucho del peligro que corríamos, porque el GB daba como la orden de que cambiemos, ¿no? Sea de noche, sea de día, sea caminando, sea en carro, pero teníamos que huir para evitar el peligro. Bueno, el tiempo durante el día, claro, por el sol, yo me podía dar cuenta más o menos, ¿no? Cuando se elevaba, ¿no? Yo decía es 5 o 6 de la mañana, cuando llegaba como a la mitad, porque al principio pusieron como 4 palos y pusieron una tela encima, ¿no? Entonces yo decía, cuando llega aquí cerca de esta cabaña que hicieron, son mediodía, ¿no? Y pues por la oración que ellos hacían, pues también uno se daba cuenta, ¿no? Que a las 5:30 hacían su primera oración, a las 2 de la tarde su segunda oración, a las 4 la otra oración, porque la hacen 5 veces, a las 6:40 la otra y a las 9 de la noche la otra. Entonces el tiempo así, pues uno ya más o menos lo iba viendo, ¿no? Pero pues en principio sí, pues yo miraba bien, yo decía, bueno, 7 de febrero, luego marzo, luego pues abril, ya fue viendo, ¿no? La Semana Santa, la Pascua, ¿no? Ya fue corriendo el tiempo. Yo pensé, y la francesa también dijo, nos pueden tener solo 4 meses, ¿no? Dijo, mucho, porque ¿qué van a hacer con nosotros? O nos matan o nos liberan. Entonces yo ya fui viendo que no era como ella dijo, ¿no? Sino que ya el tiempo iba pasando, ya me di cuenta que ya era un año, ¿no? Y a ella le vinieron a hacer una prueba de vida. Entonces yo me di cuenta por lo de ella que ya era un año, ¿no? De lo que estábamos ahí. Y yo decía, bueno, de todas maneras en todo este tiempo, pues por las noches nos hacían mucho terrorismo psicológico, ¿no? Dormíamos siempre con metralletas apuntándonos a la cabeza. Nunca, ellos habían puesto como una especie de un campamento pequeñito, pero nunca dormíamos adentro, ¿no? Porque siempre era peligroso, ¿no? Yo veía que ellos se drogaban o que podían quemar, ¿no? El lugar donde estaban o hacernos más daño. Siempre dormíamos sobre la arena, ¿no? Siempre una se quedaba como sentada vigilando mientras las otras dormían un poco. ¿El clima en el desierto cambia? Es decir, ¿uno puede sentir que hay un tiempo más verano o más invierno? ¿En el día es un calor insoportable y en la noche hace frío o no hace frío? ¿Cómo es la experiencia de la atmósfera del desierto y en ese punto en el que usted permaneció? Pues en el desierto casi 60 grados, ¿no? De temperatura, porque es fuerte, ¿no? El calor que uno siente. A medianoche sí uno siente un poco fresco, ¿no? Pero durante el mes de junio o julio uno ve que hay como, si es una semana, unos 3 días como de tempestades secas, ¿no? Son tempestades secas de rayos, ¿no? De truenos fuertísimos, ¿no? Entonces es una lluvia seca, ¿no? De pronto si hay 1 o 2 lluvias... Lluvia seca quiere decir es arena que circula sí. como por los vientos que la levantan. Sí, el viento levanta muchísima arena y pues uno parece que va a morir ahí enterrado, ¿no? Pero puede ser que un día o 2 caiga muchísima agua, pues en la que uno aprovechaba como para bañarse un poco, para no recibir toda esa agua, ¿no? Y si tenía alguna recipiente como poderla guardar, ¿no? Para poder pues hacer, pues tenerla, ¿no? Para tomar o para lo que sea. Pero en sí el clima a partir del medianoche es fresco, empieza a ser fresco como hasta las 5 de la mañana, que ya empieza otra vez a calentar, ¿no? A calentar,
a medida que el sol ya va, ¿no?, teniendo su ciclo, pues calienta más y más y más, ¿no? Perdóneme una curiosidad. ¿Usted llevaría un hábito más o menos parecido al que tiene hoy? Sí. Ese hábito, es decir, usted se la llevan en una moto y usted me imagino que no puede empacar nada, ahí no hay nada de nada. Usted simplemente se sube y permanece con ese hábito franciscano. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué sucede? Porque yo recuerdo muy claramente, creo que los que la hemos visto, verla a usted con esta indumentaria amarilla, Sí. muy llamativa en el momento en que aparece la foto junto al presidente de Malí. Ajá. Pero, ¿cómo es esa experiencia de su hábito y de las ropas que podía llevar en medio de un desierto? Pues padre, yo lo conservé porque ellos me dieron un pantalón, ¿no?, que yo me lo puse así. El hábito lo seguí portando y me dieron un pantalón, yo un blusón grande, yo un turbante, ¿no?, porque ellos nos mostraron que nos debíamos cubrir para estar como ellos, ¿no?, como ellos, siempre cubiertos. Entonces ese yo sí lo tuve, pero pues sí fue un poco duro porque el agua era escasa, ¿no?, pues uno no se podía bañar, pues escasamente uno si le daban un poquito de agua, tenía que conservarla porque uno sudaba mucho, ¿no? Y entonces tomar agua, tomar aunque sea un poquito para hidratarse, ¿no? O sea, pensar en eso, ¿no? Y entonces pues conservar eso, ¿no? Y ver cómo uno puede aguantar, ¿no?, todo el tiempo. ¿Usted estuvo con su hábito mucho tiempo? Sí, yo casi todo el tiempo, ¿no? Había veces que yo me lo podía sacar como para hacerlo secar un poco, ¿no? Porque en la noche uno también sudaba bastante, ¿no? O sea, a pesar de que hace fresco, pero todo el calor de la arena, todo eso que queda, eso es un calor tan fuerte que uno suda mucho, pues si al otro día uno amanece todo eso mojado de sudor, ¿no? Y pues sacármelo un poquito para ponerlo a secar al sol y luego volvérmelo a poner, eso se va volviendo como un cuero tieso, ¿no? Pero pues yo siempre lo conservaba porque para mí pues el hábito de la consagración, el saber que un día me iban a matar, ¿no?, por lo menos yo decía que los que me encuentren sepan que yo tengo, ¿no?, mi hábito y que yo soy. O sea, usted pues estuvo prácticamente 4 años y 8 Sí. meses con un hábito. Sí. Usted en 4 años y 8 meses prácticamente no pudo darse una ducha. Pues a ver, cuando yo estuve con la señora francesa, pues de pronto encima, ¿no?, o limpiarse un poco. Pues cuando estuve con la señora recibíamos como un galoncito de 5 litros, ¿no? Con ese galoncito pues yo le preparaba a ella lo que le daban, su almuerzo, a veces 3 puñados de arroz, ¿no? Yo los cocinaba, le daba, porque pues a ella era privilegiada, ¿no? Porque al principio pues nos forzaban fuerte como para convertirnos. Entonces ella pues hacía muchos tiroteos, ¿no? Y entonces venían, te conviertes, repite esto del Islam, ¿no? Entonces ella sí, ella se convirtió, ¿no? Entonces quedamos esta señorita protestante y yo. Entonces, ¿y tú no te vas a convertir? No, yo soy católica, ¿no? O sea, al que se convirtió le daban un estatus distinto. Sí, claro, lo trataban mejor y tenía más espacio en el mismo lugar donde estábamos, ¿no? Pues todo este espacio era para ella, esta comida, ¿no? Entonces yo era la que le preparaba a ella, de acuerdo a lo que le daban, si 3 puñados de arroz, pues eso cocinaba, y ella me decía, puedes comer algo de lo que preparas, ¿no? Entonces pues yo podía comer, prepararle un pan, comerme un pedazo de pan, ¿no? O sea, durante los 3 años que ella estuvo conmigo, pues yo era la que la cuidaba a ella, ¿no? Le preparaba un té, pues comer una sola vez sí, pero... ¿Una vez al día? Una vez al día, pero por ella pues preparar un té por la tarde, yo le preparaba, ¿no? En todos estos años, ¿comía usted una vez al día cualquier cosa Sí. o nada? No, siempre los 3 años comí cualquier cosa con ella hasta que ella se fue, ¿no? Porque cuando ella se fue, pues ya cambió la situación, porque ellos al principio me tiraban una tortilla, ¿no? Me tiraban una tortilla y me daban, bueno, siempre me dieron el agua mezclada con gasolina, ¿no? Siempre le ponían un ácido, siempre tenía un color... ¿Y esto era para torturarla, para Pues sí, complicarle la vida? era una manera de, ¿no? De, pues, ¿no?
y los insultos, o sea, palabras hirientes, ¿no? Pues yo nunca había escuchado así en un medio como que nos insulten tanto, ¿no? Pero sí muy fuerte. Y por ser cristiana. Y por ser cristiana, eres perro de iglesia, eres esto, ¿no? Y de todas maneras eso en noche y día pues es una tortura, ¿no? Psicológica, porque usted escucha disparos, la metralleta, las bombas, entonces uno dice es que me van a matar ahorita, ¿no? Es que, bueno, ahorita va a ser, ¿no? Que estos hombres me maten, ¿no? A veces te apuntan con la metralleta, entonces todo este tiempo vivimos así, ¿no? Tanto con la señorita protestante como yo, o sea, palabras muy hirientes, de todas maneras, palabras, insultos, ¿no? Y pues dentro de la cultura en sí la mujer no puede llorar, no puede expresarse, ¿no? Entonces pues ahí uno tampoco podía estar llorando, ¿no? Pues al principio yo sí tenía mucho miedo, ¿no? Pero después por la misma cultura la mujer en sí en la cultura no expresa nada, ¿no? No puede expresar nada, entonces yo también callaba, pues llorar nunca, ¿no? O sea, nunca expresar, nunca mostrar que yo tenía miedo, aunque yo lo tenía, pues yo me fortalecía con la oración bien fuerte y oraba con el Santo Rosario, ¿no? Una y otra vez, y siempre pidiendo por ellos, ¿no? Siempre cuando los veía más violentos y se acercaban a mí con los salmos, con la palabra de Dios, ¿no? Hasta que esa gente se iba como serenando, ¿no? Porque pues... ¿Y de qué manera le presionaban para que se convirtiera? ¿A través del Corán? ¿Cuál era la manera en que usted experimentaba esa presión, digamos, explícitamente religiosa? Porque pues cada día venían, ¿no? Y decían, ¿y tú qué oras? Porque a veces las mismas compañeras decían, ¿no? Ya te vas a orar, ¿no? Cuando de pronto me retiraba un poquito, ¿no? A pintar mi sagrario o a hacer mi comunión espiritual o a rezar el rosario, ¿no? Entonces ellos venían y me decían, ¿y qué es que tú oras, no? ¿Tú oras el Corán? Yo les decía, no, yo no oro el Corán, yo soy católica, ¿no? Yo no oro el Corán. Entonces decían, pero tienes que convertirte. La misma francesa me decía, conviértete porque aquí te vas a podrir, ¿no? Ellos lo que esperan de ti es la religión, porque por otra cosa no te tienen es por la religión. Si te conviertes, o ella a veces me decía, si logramos huir de aquí, es bueno, porque no huimos, ¿no? Y así podemos llegar a una mezquita y entonces tú también te conviertes, ¿no? Entonces yo le decía, no, yo jamás renuncio a mi fe cristiana, ¿no? ¿Cómo voy a convertir? No, mis padres me la cultivaron desde pequeña, ¿no? Y yo nunca voy a renunciar solo porque ellos me quiten la vida o porque me estén presionando, ¿no? ¿Y alguna vez intentó escaparse? Pues sí, 5 veces lo hice, pero pues fueron momentos muy duros porque un jefe una noche llegó a dejarme un poco de arroz cuando ya no tenía casi comida. Entonces él me dijo, Gloria, es mejor que te liberes, que te escapes, dijo, porque si no aquí te van a matar. Entonces yo me escapé y pues me encontré unas camionetas por el desierto donde yo iba y me cogieron, ¿no? Y entonces el hombre se bajó y me dijo, alza las manos. Yo pensé que me iba a matar, ¿no? Entonces cogió con de esos mangueras que llevaban, ¿no? Entonces me empezó a pegar y me pegó hasta que me llevó a un campamento, ¿no? Entonces me dijo, y para que aprendas, entonces me amarró los pies, las manos y me amarró de un palo, ¿no? Dijo, si eso te gusta, eso vas a tener. Entonces ahí me dejó al sol. Otro jefe vino y me dijo, Gloria, ¿por qué te haces maltratar? No te escapes, no huyas. Dijo, mira cómo te hacen, ¿no? Cómo te pegan, cómo te amarran. Dijo, ya ves, dijo, ¿eso te gusta a ti? Entonces ahí ya en la noche me puso cadenas en los pies, ¿no? Entonces así permanecí, ¿no? Como, pues yo decía que, pues qué duro, ¿no? Que esta gente como que sea tan mala, porque estar encadenada pues era bien duro, ¿no? Y sentirse así, ¿no? Encadenada con un candado y todo. Pero más sin embargo yo tenía la fuerza, ¿no? Esa experiencia de Dios que me hizo como poder superar todas las dificultades, ¿no?
con la oración, con la fuerza de la oración, ¿no? Y yo cada vez repetía muchas jaculatorias que había aprendido en la casa, ¿no? Y siempre con el Santo Rosario, ¿no? En todo momento, pues hasta que esos hombres también se calmaban un poco, ¿no? Y dejaban de ser violentos. Entonces así me sostenía, ¿no? En todo el tiempo, 5 veces, pero en las 5 veces pues fue muy duro, me daban codazos en la clavícula, manotadas en la cabeza, no me pegaban, me revolcaban en la arena, bueno, se volvían violentos. Yo lo único que hacía era mirarlos, ¿no? Porque, pues, bendecirlos, porque qué más, ¿no? Extremistas y violentos, ¿no? Uno no podía decirles, bueno, por favor, o perdone, ¿no? O cuando veían que yo pues oraba o se daban cuenta de algo, ya venían a castigarme, ¿no? Ya estás rezando tu religión y todo. Entonces yo opté por eso, ¿no? Bendecirlos, siempre bendecirlos, llorar por ellos, ¿no? Para que Dios les diera esa gracia de poder convertirse, ¿no? De ver el mal que estaban haciendo, no solo conmigo, sino con mucha gente que tenían secuestrada, ¿no? Tenían a muchísima gente, porque yo oía, me impresionaba, en la noche veía como muchas cosas, ¿no? Se escuchaba gente que lloraba, gente que gritaba, gente que andaba como en la noche del desierto, así como yo no sé si era encadenada, o gente deforme, ¿no? Como yo veía como una tecnología muy moderna, ¿no? Porque una vez yo me di cuenta que empezó como a hacer, como decir un juego de luces, ¿no? Entonces yo como que estaba afuera, ¿no? Y yo como que vi que se me estaba quemando la piel, ¿no? Entonces yo me asusté, yo dije, uy, no, Dios mío. Entonces yo cogí y yo como había llevado un paño, me lo cobijé así y me metí las manos, ¿no? Yo dije, esos hombres me quieren quemar. Entonces yo me metí así, otras veces las manos ampolladas, ¿no? O sea, en las noches ellos hacían como mucha cosa con las luces, ¿no? Como que le ponían en los ojos, ¿no? La querían encandilar. Y entonces yo esa vez que ya me di cuenta ya que se me estaba quemando la piel y ya tuve mucho cuidado, ¿no? Pero me sorprendía porque yo veía como unos cajones como ataúdes donde metían a la gente. Yo decía, Dios mío, ¿será que a mí también me van a meter así, no? ¿Será que los están quemando? También miraba como esas varicas, esos tanques de gasolina, ¿no? Que pues donde quemaban. Entonces yo decía, o sea, muchas torturas, ¿no? Con otras personas, y también vi como muchas como tolditas así en todo el pleno desierto, y vi personas que sería de la gente secuestrada, que ya estaban solos, ¿no? Sin agua, sin comida, como secándose, ¿no? Como esqueletos. Entonces yo decía, no, pues ya me daba mucho temor, ¿no? Yo decía, Dios mío, ¿será que me van a poner en medio de esas tolas, en pleno desierto, sin agua, sin comida? ¿Por qué hacen eso con las personas, no? ¿Por qué secuestran a tanta gente o por qué castigan así? Pero pues en las noches uno notaba como mucho movimiento, ¿no? Entonces pues yo oraba mucho por esa gente que también sufría, ¿no? Y pues de todas maneras todo lo pude con la fe, ¿no? Con la oración, con la fe, con el Santo Rosario, con la palabra de Dios, los salmos, ¿no? Me fortalecían, y a pesar de que yo sentía mucho temor, pues también, ¿no? Estaba fortalecida por el Señor. ¿Cómo era pasar una noche, aparte de la presión de las ametralladoras, los animales del desierto? ¿Qué había allí? ¿Qué se encontraba usted también? Porque me dice que pasaba la noche sobre la arena, ahí tirada en la arena. Sí. O sea, ellos tenían un campamento y usted vivía como al margen del campamento, cubriéndose de cualquier manera. Pues sí, porque a mí me daba mucho miedo quedarme dentro de un campamento, aunque haya un atoldillo, ¿no? Como para protegerse, pero yo siempre estaba afuera, ¿no? Claro que al principio ellos nos habían regalado, pues dado, al principio un señor me dio como una estera, ¿no? Una estera
yo la conservaba porque fue un hombre de esos terroristas que me la regaló, ¿no? O sea, había gente un poco con un corazón un poco Sí, más misericordioso. sí, había unos que eran buenos, entonces yo me ponía en esa estera, ¿no? Y pues me tapaba un poco con ese paño y a veces, claro, el cansancio de todo un día, ¿no? De todo, como esta parte psicológica, ¿no? Como estar pues en esa lucha, ¿no? Como por, ¿no? Soportando tanta cosa, tanto insulto, tantas cosas, entonces uno terminaba agotada, ¿no? Y el sol más encima fuerte, entonces a veces como que me quedaba dormida, ¿no? Pero inmediatamente yo me despertaba y veía la realidad, ¿no? Que estaba rodeada de todos ellos y pues yo no me podía dormir, ¿no? Pero pues tratar como de estar como vigilante, ¿no? A ver qué hacen, porque a veces se acercaban a mí y ¿qué? ¿Y todavía estás viva? Y que, bueno, entonces yo decía, pues Dios me da la gracia de poder tener esa fuerza, ¿no? Esa paciencia, esa esperanza, ¿no? Esperanza contra toda desesperanza, porque yo tenía mucha esperanza, ¿no? Cada vez que miraba el sol así fuerte y todo, decía un día más que el Señor me ha concedido, estoy viva, es un milagro más que el Señor hace, ¿no? Voy a estar siempre en oración, ¿no? Con los salmos, con la palabra de Dios, con el Santo Rosario, ¿no? Que el Señor logre convertirlos, pues cada día era diferente, porque si los perseguían era huir, ¿no? Sabíamos que los militares o quienes los perseguían estaban cerca, entonces era huir, huíamos, ¿no? Y eso implicaba muchas horas, ¿no? Si íbamos en carro de viaje o caminar muchos kilómetros para poderse esconder. ¿Y había también animales? Claro, había mucha serpiente, ¿no? De esas víboras en el desierto, ¿no? Que todas las noches pues salían, ¿no? De estos huecos de arena, yo no miraba todo esto, ¿no? Pero de todas maneras, pues miedo siempre yo tenía, pero pues tampoco me dejaba paralizar, ¿no? Siempre tenía la confianza puesta en Dios, o también habían de esos que eran buenos, ¿no? Como que estaban pendientes de mí, o como que veían el peligro, ¿no? Y como que Dios me fortalecía, pues para poder yo salir de todo ese peligro, ¿no? Salir de todo ese peligro. Usted mencionó que algunas noches las tuvo que pasar entre hormigas venenosas. ¿Cómo Sí. era esto? O sea, ellos, pues, ellos conocen bien el desierto, ¿no? Entonces, unas veces nos ponían como en medio, hacían así unos huecos con pala y nos ponían en medio de las hormigas, ¿no? Entonces, uno toda la noche, pues, esas hormigas se le subían, ¿no? Yo me cubría nomás con el paño, ¿no? Y yo decía, Dios mío, ¿no? Pues, todo lo que hacen, ¿no? Como para torturarla, como para ver hasta dónde aguanta uno, ¿no? Y muchas cosas también tradicionales que ellos nos hacían, pero siempre pues me sentí fortalecida, ¿no? Por el Señor, y yo decía, no voy a mostrar que tengo miedo, ¿no? Ni tampoco voy a llorar, voy a estar siempre en oración, ¿no? Porque si uno les muestra miedo a ellos, peor. Yo ya más o menos conocía la cultura, entonces siempre me pude mantener en esa serenidad, ¿no? En esa paciencia, en oración en esa experiencia de Dios, pues, ¿no? Que Dios me da fuerza, la comunión espiritual, la contemplación de la naturaleza, o sea, el sorprenderme, aunque sea de esa pequeñita flor en la arena del desierto del Sahara, ¿no? Porque para uno era ver esas acacias como soportaban con el tiempo, ¿no? Porque son esos árboles que hay en el desierto en los cuales los camellos se alimentan, ¿no? Me sorprendía, yo decía, pero ¿cómo aguantan estos árboles en medio de la arena del desierto, ¿no? Como que tienen unas raíces profundas y en una lluvia pueden como guardar el agua, ¿no? Para alimentarse y poder. Entonces, de todo eso me sorprendía, ¿no? Todo lo que veía, pues aunque de esos hombres, ¿no? A veces que se enfermaban, a veces yo veía que salían a buscar agua, ¿no? A muchas horas o días de camino, ¿no? Entonces yo decía, pues ellos también sufren, ¿no? Porque no es vida buena estar aquí en el desierto, ¿no? Pero porque se dan esa mala vida, ¿no? Y porque nos tienen a nosotros también aquí. Qué maravillosas historias esas que podemos conocer de la mano de los héroes de nuestra iglesia.
quienes nos enseñan cómo se vive la fe en nuestros tiempos, una fe valerosa. Gracias por acompañarnos. Así, si deseas conocer más sobre estas historias y cómo ayudar, ingresa a nuestra página www.acncolombia.org.